¿Me confirma si se ve la pantalla? Sí, Jimenita. Listo. Bueno, la parashá del día de hoy es Ekeb. Creo que si estoy pronunciando mal, me corriges. Y es a causa de, huella de, señal de. Y bueno, realmente es una parashá que tiene muchas cosas que enseñarnos y que por lo menos en lo personal le habló muchísimo a mi corazón. Y complementó todo lo que había venido estudiando aparte en lo secular y entendí por qué el Señor me permitió tomar esos cursos y hoy creo que tiene más claridad. Entonces, pues está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo, que es el capítulo 7, pues yo le puse el título como de bendición y recuerdo. El capítulo 8 habla sobre la obediencia y la conmemoración. El capítulo 9 es Dad gloria a Dios, no es mérito de nosotros. El capítulo 10, la renovación de las tablas y algo más. Y el capítulo 11, bendición de Dios. Bueno, en este primer capítulo, el capítulo 7, pues es interesante porque en este capítulo Moisés habla al pueblo sobre, sobre lo que tiene que recordar, sobre lo que tiene que, como decía Eric en el video, no solamente, eh, o sea, no olvidar, sino que lo mantenga siempre presente. Y bueno, eso es lo que vamos a aprender ahora. Dice que en el versículos del 12 al 16 habla de las bendiciones que Dios ha establecido. Y entonces a la vez habla del pacto que no es una, como tal, una alianza, es más bien un juramento divino, es un acto soberano de Dios. No es una alianza porque no es un acuerdo, no es como un contrato que se hace, sino que es un acto de parte de Dios. El único requisito es que Israel obedezca y cumpla lo que se le ha ordenado hacer, que no es más que un beneficio para ellos. Entonces, finalmente, el obedecer trae bendición o trae recompensa para nosotros, ¿no? O bueno, en ese caso para el pueblo de Israel, pero a eso va esta parashá, ¿no? La importancia de obedecer y de recordar los mandamientos. No es que si nosotros hacemos, el Señor va a recompensarnos y nos va a retribuir porque nosotros hacemos, sino más bien tiene que ver porque Dios es soberano, es porque Hashem puso esa marca en nosotros y es por su amor. Y eso también es bonito porque esta parashat recuerda o nos hace entender que no es por lo que nosotros hagamos, no es por mérito de nosotros, sino que las bendiciones son porque Dios es Dios, o sea, Hashem es Hashem y Él lo va a hacer con o sin lo que nosotros hagamos, o sea, no depende de mí, sino depende de Dios. Del versículo 7 y el 18 quiero resaltar, em, les dice que recuerden lo que Dios ha hecho anteriormente en sus vidas, que hagan memoria de los prodigios de Hashem cuando los sacó de Egipto. Les dice que no teman ante las ciudades más grandes y les dice que destruyan aquellas ciudades que adoran a otros dioses, pero que no intenten quedarse con nada de ellos y que deben considerarlo despreciable. Tremendo porque en este capítulo lo estuve averiguando y hay una explicación sobre esta parasha y decía que muchas veces el pueblo tiende a olvidarse de dónde salió, tiende a olvidar de dónde viene. Y cuando olvidamos eso, se perdió todo, porque ahí inmediatamente creemos que somos nosotros los que hemos salido que nosotros hemos sido los que hemos hecho tal cosa. Y no es así. Aquí Moisés les recuerda y les dice, ojo, ustedes han salido porque Dios los ha sacado. Y bueno, ahí viene en la siguiente parte, ¿no? En el versículo 17 habla de la palabra recordar, que es sajor, y que es no olvidar, pero va más allá que eso, ¿no? Porque como pues explicaba en uno de los videos que decía Eric, dice, te acordarás, pues acordarse es eventual, pero recordar es una tarea diaria y constante que tenemos que hacer todo el tiempo. Y por eso iba la parte que yo les decía que
entiendo por qué el Señor me había puesto a estudiar el semestre anterior una materia que se llama historia, bueno, historia de Colombia y todo el tema. Y el caso es que ahí el profe hablaba de la importancia de recordar, de no solamente así, claramente como está explicado acá, ¿no? De acordarse, no es solamente acordarse. Y el tema de recordar te trae como un tema de una indignación, te trae de un sentimiento profundo. El recordar nos ayuda a como interiorizar, a apropiarnos de ese recuerdo, sí, y a entender, a sentirlo. En cambio, el acordarse es como muy esporádico, muy momentáneo y no tiene este sentimiento que necesitamos, ese sentimiento que nos hace recordar de dónde salimos, quién nos sacó y para dónde vamos, ¿no? Entonces podemos cumplir los mandamientos y creer que fue por nuestro mérito, pero esto no es así. Por eso la importancia de no olvidar. Es por Hashem eh, que cumplimos de nosotros no procede nada bueno. Y una vez me decía Carmita eso, me decía, no, no, es que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros y todo viene de Dios. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿en serio? Como que nosotros, como así? Y sí, es verdad, de nosotros ni siquiera procede la capacidad de arrepentirnos. O sea, Dios pone en nosotros ese querer para que nosotros lo hagamos. O sea, y es ahí donde nosotros cada día aprendemos a depender más de Dios. O bueno, eso es lo que personalmente me ha sucedido. La prosperidad de los judíos, algo que dijo Eric en uno de los videos y lo quise traer a colación porque yo siempre pensaba que los judíos eran prósperos porque cumplían los mandamientos o porque guardaban mandamientos. Sí, yo decía, no, pues si ellos los guardan y son tan bendecidos es por eso. Pero cuando estaba estudiando la parashá, entendía que no es por eso, o sea, que tú tienes que guardar los mandamientos porque tú amas a Dios y porque sencillamente el Señor nos mandó a hacerlo, pero no es porque lo voy a hacer para que Dios me dé una retribución o para que Dios me dé un beneficio a cambio. Y al entender eso, la vida se vuelve como mucho más no sé, más liviana, podría decirlo yo, porque muchas veces estamos tan angustiados por las necesidades de esto terrenal y estamos tan preocupados por qué habremos de comer, qué habremos de vestir, cómo pagaremos las deudas, qué haremos con esto, con lo otro. Y recuerdo que a modo de testimonio quiero contarles que pues la semana pasada y esta semana han sido unas semanas de mucho trabajo en el Señor. Sí, yo terminé de estudiar el semestre, inmediatamente Dios me puso a trabajar en su obra y haga esto y hágale aquí, una invitación allá, prepare enseñanza aquí, prepare enseñanza allá. Y yo me olvidé de todas las cosas que tenía que hacer. Y entre esas cosas que tenía que hacer, me olvidé de algo muy importante, que era pagar el semestre. Y cuando me escribió alguien y me hace acuerdo, una compañera me dice, Jime, ya pagaste el semestre, ya te inscribiste, ya hiciste no sé qué, yo no me había acordado de absolutamente de nada de eso y lo peor es que yo no tenía plata para pagar el semestre. Y yo le decía, Señor, tengo 3 días para pagar el semestre, Dios. Pero yo sé, Señor, que tú eres quien provee, tú eres quien da todo, Padre. Y tú me dijiste a mí, Señor, tú hiciste una promesa conmigo. Yo me metí en esta, yo te dije, Señor, yo tengo para los 2 primeros semestres, para los 2 siguientes, es por tu patrocinio, porque yo sé que estoy haciendo algo que también es un deseo personal que Dios ha cumplido y que Dios me ha permitido, me ha concedido hacerlo. Entonces, bueno, tenía 3 días y en menos de un día yo conseguí ese dinero sin necesidad de andarme afanando, ni preocupando, ni angustiándome. Dios ya tenía todo controlado, Dios ya todo lo tenía bajo control. Y entonces entendí que yo mientras hacía sus cosas, yo no lo hacía porque Él me diera o porque Él me recompensara algo, sino porque de verdad en una acción de gratitud, es en una acción de obediencia que uno cambia, que uno tiene una vida distinta. Entonces creo que eso me ayudó bastante esta semana porque entendí eso, entendí que no tenemos que hacer las cosas para ser recompensados o para tener una retribución, sino hacerlo porque es un mandato de Dios, ¿no? Entonces, esto es importante porque dice que la prosperidad de los judíos no viene por guardar los mandamientos, ¿sí?
sino es porque Dios ha hecho una promesa de que ellos serían bendecidos y Dios cumple su palabra. Él lo hace porque Él lo prometió, Él lo dijo y así lo seguirá haciendo porque Él es Dios, por Él, no por nosotros. Porque si no nos vanagloriaríamos y siempre diríamos que lo que hacemos es porque lo hacemos por nuestro propio mérito. Y le decía a alguien, que yo le lloraba por alguien y le decía, Señor, concédele el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nace de Dios, ni siquiera es de nosotros, o sea, somos tan pequeñitos. Y bueno, decía también recordar siempre que salimos del Egipto y entender que si en algún momento podemos volver a entrar a ese Egipto espiritual, a veces creemos que como ya no hacemos parte de ese Egipto, no vamos a volver a entrar, porque como yo ya estoy adentro, entonces aquí nadie me saca. Y tremendo porque Dios puede sacarnos de esa libertad y volvernos a ese Egipto para darnos una lección, para enseñarnos a depender más de Él, ¿no? Entonces Hashem está cumpliendo una palabra que juró a sus padres y nosotros solo somos beneficiarios de esa promesa. Vamos a recordar a Yehoshua, su nombre, que es sobre todo nombre, ¿no? Porque él decía, pero bueno, ¿qué vamos a recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Y hay un montón de cosas que tenemos que recordar. Entre ellas, quién nos sacó, de dónde nos sacó, por qué nos sacó y para qué nos sacó. Y vamos a recordar, entre todas esas cosas, vamos a recordar a Yehoshua, que ahí es donde engloba todo lo que somos. La advertencia de Moshe respecto a la tierra de Israel es tan actual que parecería que nos habla a nosotros hoy. Eso es algo que yo extraje de una parte que estuve leyendo. Moisés advierte que cuando se asisten en la tierra prometida, sean agradecidos y recuerden que están allí gracias a la intervención de Hashem. De lo contrario, podrían ser arrogantes y autoconvencerse de que todo lo consiguen solos. En nuestra vida solemos pedir o recibir ayuda en momentos de debilidad, pero cuando ya superamos los obstáculos y estamos en la cima, tendemos a olvidarnos de aquellos que nos ayudaron a llegar ahí. En este caso, Hashem, ¿no? A veces nos cuesta o nos duele mirar atrás y reconocer toda la ayuda que recibimos oportunamente. Esta parasha nos invita a ser agradecidos, a reconocer y a valorar a quienes nos han apoyado o a quien nos ha apoyado en realidad en un momento de crisis y no olvidar de dónde hemos salido. En el capítulo 8 lo titulé como obediencia y conmemoración. Del versículo 1 al 10 dice, pongan en práctica y acuérdense de su sustento, de su provisión, que no se les gastó la ropa, que no tuvieron que comer, que los corrigió y les repite que cumplan sus mandamientos y que los llevará a una tierra mejor, donde no tendrán que preocuparse, pero que sobre todo deben ser gratos. Eso es lo que habla en el capítulo 8 del versículo 1 al 10. Del 11 al 20 dice, no ser, les recuerda, le dice, no ser olvidadizos. Vuelve y otra vez, porque prácticamente la parasha es eso. Y entender que lo que tienen es porque Dios lo ha dado. Y les recuerda que es necesario el refinamiento en el versículo 16. Y les menciona la importancia de tener memoria histórica. Y ahí voy a la parte de que tengan una memoria, pero una memoria no para recriminar de lo que se hizo o lo que no se hizo, sino recordar quién, dónde, por qué y para qué nos sacó. Y recordar los hechos con un pensamiento objetivo frente a los acontecimientos. El hecho de no olvidar les impedirá repetir historias, pero sobre todo les ayudará a comprender que nada de lo que puedan hacer es por sus propios méritos o por su propia obrar, sino porque todo proviene de Dios. En el 8:16 habla de una palabra muy bonita que es la palabra prueba y en realidad no es prueba como tal, sino es refinamiento. Y desde que yo entendí la palabra refinamiento, a mí se me quedó clavado eso en mi corazón porque es verdad. Muchas veces tenemos que pasar por ese refinar de Dios, ese pulir de Dios que va a tallarnos y va a quitar aquellas cosas que no son de Él y nos va a permitir caminar en lo correcto.
El versículo 17, Dios nos da fuerza para que cumplamos sus mandamientos. O sea, para que nosotros podamos cumplir los mandamientos, es porque Dios nos da fuerzas para hacerlo. Eso quiere decir que nosotros por sí mismos no lo vamos a lograr. Todo proviene de Dios. No debemos preocuparnos por este mundo ni por las cosas que podemos atravesar, porque las situaciones que enfrentamos son parte de la formación o del refinamiento que todos requerimos. Debemos más bien preocuparnos por escuchar, guardar, materializar, que sus mandamientos. Debemos oír, debemos obedecerlos y debemos practicarlos. Y aquí hay algo muy bonito que Josué me ayudaba a entender, y es que la palabra obedecer tiene que ver con el Shema, ¿no? Que es hacer caso, que es prestar atención. Pero ¿a qué le prestamos atención? Pues a lo que hemos venido aprendiendo en las parashas anteriores, ¿no? En los Hukim, en los Mishpatim, a los Midbot, y algo que aprendí es los Edutot, que Josué me ayudó a entender, me explicó un poquito sobre esto. Y bueno, para que entendamos un poco más claro, porque le dije, no, Josué, yo no entiendo muy bien, ayúdame porque yo necesito que me enseñes con bolitas y palitos. Y literal, me hizo un organizador gráfico para que yo pudiera entender eso. Entonces, me explicaba y me decía que los HOC o los hooking, dice, son lo inamovible, son las normas invariables y que están talladas. Por implicación serían las promesas de Hashem, como por ejemplo, yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Eso es un hooking. El mishpah es objetivos, competencias o mandamientos, las ordenanzas, las capacitaciones, las aptitudes de Hashem que nos han sido otorgadas. Y un ejemplo podría ser, no robarás. Eso es un mishpah. El mishpatim, los procedimientos de justicia, tareas que se deberían hacer. Entonces, por ejemplo, una es, cuando entres a la tierra, destruirás los ídolos. Por ejemplo, eso es un mishpatim. Y el edutot son testimonios. Son, por ejemplo, pasajes bíblicos o historias de las cuales se puede extraer o entender mejor la aplicación de una mishpat o un mishpat. Por ejemplo, el que salió a recoger leña en Shabbat, para que se pueda entender un mishpat o un mandamiento, ¿no? En el capítulo 9 habla sobre dar gloria a Dios, y obviamente reitera nuevamente que no es un mérito de nosotros. Del versículo 1 al 6, Moshe les da indicaciones para que puedan cruzar el Jordán, y a lo que se enfrentarán personas más grandes y situaciones más complicadas. Él les dice que se va a encontrar con los refaín, creo que es, de los gigantes, de gente grande, de gente poderosa, fuerte, más fuertes que ellos, les dice Moisés, pero que Dios les ayudaría para que ellos sean destruidos y logren pasar al Jordán. Y vuelve a recordarles que lo que hagan no será por mérito de ellos, sino es porque Dios lo ha dicho. Y Moshe les resalta al final que son tercos y que de ellos no podría proceder algo bueno, que todo proviene de Dios. De 7 al 29 les habla de los rebeldes y desobedientes que ellos han sido, y narra el episodio de las tablas de la alianza y cómo Moisés tuvo que pasar tantas cosas para que ellos lograran entender el mensaje de Hashem y pudieran obedecerle, y la cantidad de veces que Moshe intervino para que no fueran destruidos. O sea, tremendo, porque ahí esa partecita, él le cuenta, y por culpa de ustedes yo debía no sé qué, y ahí Moisés, yo estuve escuchando, porque yo soy muy auditiva y muy visual, y estuve escuchando una narración de Deuteronomios oral, y entonces Moisés ahí habla y dice, por culpa de ustedes yo perdí, yo no sé qué, y le habla como así dramatizado, y súper lindo, porque ahí uno entiende, pero por amor a ustedes hice esto, hice aquello, Dios les ayudó y no sé qué. Entonces les invito a que si pueden alguno escucharlo, el Deuteronomio dramatizado, sería interesante. De Listo. Entonces les decía que en esta parte, importante, porque Moisés todo lo que les habla, ¿no? Y les dice que Dios tuvo misericordia y los amó.
Entonces, bueno, pero entonces cuando Moisés le habla de esa tierra prometida a la que iban a entrar, y si lo tomamos a nosotros ahora, habla de ese Israel, que ese Israel era la sombra de lo que vendría, ¿no? Entonces, la revelación está en ese mundo venidero, y ahí decía Eric que ese es el Aolam Haba, entonces que tiene que ver con esa tierra que le prometió o que le juró a los padres que la haría. Entonces, es tan importante esta parte porque es a esa tierra que vamos a poseer. En el capítulo 10, bueno, yo lo titulé como renovación de las tablas, y del versículo 1 al 5 dice, les habla sobre la renovación de las tablas y todo el proceso que tuvo que pasar nuevamente en la elaboración de ella. Del 6 al 10 menciona los viajes que hicieron, la sucesión de Aarón por su hijo Eleazar, menciona cuando Hashem escoge a la tribu de Leví para que llevara el arca y resalta que ellos no tienen herencia porque su herencia es el Señor. Y luego les recuerda las palabras de Hashem al enviarlo a conquistar el pueblo que les ha prometido. Del versículo 12 al 22 les hace una pregunta sobre lo que pide Dios de ellos. Y solo lo que le pide es que lo honren, que lo sigan en sus caminos, que lo amen, que lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, que cumplan sus mandamientos y leyes, todo con el fin para que les vaya bien. O sea, este capítulo me parece también interesante porque es todo con el fin de guardarnos, de que nos vaya bien, de que tengamos bendición, pero lastimosamente la desobediencia y la terquedad es la que nos aleja, ¿no? En el versículo 16, dice, habla de circuncidarse del corazón, tener una actitud interior de fidelidad a Hashem y obedecer sus mandamientos. Era importante resaltar para mí este versículo porque es verdad, nosotros pues nos hace falta este pedacito, ¿no? De circuncidarnos el corazón y de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El capítulo 11 habla sobre la bendición de Dios. Del 1 al 7 reiteran la importancia de recordar lo que Hashem ha hecho en sus vidas y que reconozcan la importancia de su refinamiento. Del 8 al 17 les menciona las características de la tierra, que irán a poseer una tierra con grandes características, donde la provisión no va a cesar y donde los cuidados de Hashem se mostrarían constantemente. Desde luego, si eran obedientes. 18 al 25, pues aquí me gustó como dividir esta parte y colocar un orden de lo que él estaba dándole o sea, Moisés les estaba diciendo de lo que les iba a dar el Señor, ¿no? Y dice, bueno, graben en sus mentes y en sus pensamientos, átenlas como señal en sus manos y en su frente. Instruyan a sus hijos tanto en la casa como en el camino y cuando se acuesten y levanten. Escríbalas en los postes y en las puertas para que la vida sea larga. Y pues yo creo que ahí va la mesusa, ahí me imagino que irán ciertos accesorios que Dios les había dado para que ellos tuvieran tanto en su vida como en su casa, en el lugar por donde estuvieran, para que recordaran. Y qué tremendo porque lastimosamente nosotros somos muy olvidadizos y entonces el Señor necesita que nosotros estemos recordándolo de una o de otra manera, sea con ejemplos muy al estilo de los niños, que a los niños tienen que uno explicarles así como bien desmenuzadito. Y yo creo que el Señor ha sido uno de los pedagogos más importantes de la historia. De hecho, hay algunos pedagogos que mencionan a Yehoshua como uno de los grandes pedagogos porque enseñó de esa forma, ¿no? De esa forma gráfica, de esa forma muy detallada de cómo teníamos que obedecerlo, cómo teníamos que hacerlo. Y ni aún así entendemos. Qué duro, pero bueno. ¿Qué haría a su favor? Bueno, dice que arrojaría las naciones, que conquistaría los pueblos más grandes, poderosos y numerosos, que donde pisen ahí se plantarían, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el Mediterráneo, que los demás pueblos le temerían, que te autosostendrías, o sea, les iban a venir un montón de cosas súper interesantes a ellos y ni aún así, bueno.
Versículo 12 dice cuidar. Es más que protección, es escudriñar, porque dice que el Señor iba a cuidarlos, ¿no? Y tiene que ver más bien como con escudriñar. Habla hacia adentro. Dice que Hashem escudriña al pueblo, o que cuida al pueblo, ¿no? Que escudriña al pueblo para que aprenda la lección. Lo disciplina para que entienda la voluntad de Hashem. Es Hashem quien escudriña y hace volver a los suyos, porque es una tierra protegida y más que tierra somos cada uno de nosotros. Es decir, que esto de proteger, de escudriñar, el Señor lo hace para que nosotros no nos salgamos de los parámetros que Él quiere que nosotros vivamos, porque Él quiere bendecirnos. Pero que esa bendición requiere un sacrificio, requiere disciplina, requiere que seamos distintos ante los demás, que seamos luz, que marquemos la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que para mí esta parasha ha sido demasiado importante, ha sido muy interesante porque me ha enseñado el tema de recordar, ¿no? Sobre todo de recordar, de obedecer, palabras claves que se me quedan recordar, obedecer, escudriñar, mandamientos, todas esas palabras se me quedaron en mi cabeza y creo que esas son las cosas que el Señor quiere que rescatemos de esta hermosa parasha. Eso es lo que puedo compartirles y muchas gracias. Qué bueno. Gracias a ti, Jimé. Y en realidad es un gusto que todo lo que nos has podido compartir, porque parece que Dios te ha usado bastante y te ha estado hablando bastante. Y de hecho hay bastante material del que podríamos seguir hablando. Y quisiera también comenzar la comentada, como se suele decir. Siempre también que ustedes no tengan alguna pregunta, observación, comentario, testimonio o salmo. Quería comentarles algunos aspectos que, que les pude interiorizar más, que ya lo dijimos el año pasado, me acuerdo, pero esta vez lo pude ver un poco más claro y quería compartirles también. Esta porción tiene un nombre particular. Tiene un nombre particular, en hebreo es la parashá Ekev, ¿no? Entonces, por si alguien de pronto le llama la atención cómo es que se escribe, pues ahí comparto pantalla. Se llama Ekev. ¿Cómo está? Vale. La parashá se llama Ekev. Así se pronuncia. Y es bueno ponerle la comillita aquí al inicio, ¿no? Y eso en hebreo se escribe algo así. Se escribe con ayin, se escribe con kuf y se escribe con beit. Sí, Ekev. Ekev. Aquí estaría la E, esta es la Q con la E y aquí una V. Ekev. Vale. Ahora, el asunto con esta palabra es que viene de una palabra que es akaf, ¿no? Que es literalmente el talón. El talón. Y siempre se han preguntado, bueno, ¿por qué se llama esta porción así? Ekev. Y literalmente esta porción diría así, y se comen. De hecho, el primer versículo habría que traducirle mejor, ¿no? Porque no dice así. Porque miren ustedes, y de pronto mi hermana Lochi suele también tener otra versión. Entonces de pronto sería bueno también que nos ayude leyendo. Y ahorita voy a leer el primer versículo de la porción del 7:12 de Deuteronomio. Y prestemos atención cómo dice, porque Jime ya nos comentó esto, pero nada más como para causar un poco más de conciencia al respecto, ¿no? Entonces, miren ustedes, voy a leer cómo ponen en la Reina Valera. Entonces, si mi hermana Logi despuesito me ayuda, enseguida que yo lea en la Reina Valera, me puede ayudar leyendo el mismo versículo, porfa, hermana Logi. O algún hermano igual que tenga alguna otra Sí, versión. sí, ¿Sí? claro que sí. Gracias, hermana Logi. Entonces, así dice nuestra Reina Valera que todos tenemos, ¿no? Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Miren ustedes, ¿sí? Ahora, hermana Logi, ¿me puede, por favor, decir cómo es que dice en su versión de pronto, en la versión que usted tiene? Amén. Dice, porque
ustedes están escuchando estos estatutos, guardándolos y obedeciéndolos, Yahweh su Elohim guardará con ustedes el pacto y la misericordia que él juró a sus padres. Vale, muchas gracias. Ok, entonces nada más estaba, me salió un ratito para copiar esto. Vale, entonces miren ustedes. Más o menos así está estos dos versículos, ¿no es cierto? Y la porción de acá, pues básicamente no ha dicho mayor, bueno, no dice alguna cosa que sea diferente, quiero decir. Entonces miren ustedes, el versículo dice así. Y le he copiado también una partecita del 13 porque parece importante, ¿sí? Entonces, nada más lo voy a poner así. Entonces, miren ustedes, como para ir viendo algunas cosas. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia. Entonces, miren ustedes, ¿qué parecería aquí? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo se entiende este versículo? Como que está con una condición, ¿no? Hay una condición, hay una causa y hay un efecto. ¿Quién de pronto, como está aquí escrito, lo puede identificar? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Quién se anima? En el versículo 12. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Yo. Anita, gracias. Dice, a ver, la causa sería, dice, haber oído los decretos que dice aquí y haberlos guardado. Exacto. Entonces miren ustedes, le voy a poner acá al frente. Ah, vaya. Voy a poner acá. Vale. Entonces miren ustedes. Parecería que es así, ¿no? Parecería que es así. Permítanme un ratito que esto se me complica un poco. Vale. De acuerdo. Entonces miren ustedes. Parecería que esta, ¿no es cierto? Esta es la... sería que esta, la de la izquierda, esta es la causa, ¿no es cierto? Bueno, las dos comienzan. Bueno, causa y esta es la consecuencia. ¿Sí? Y así lo hemos entendido. Parecería que hay una buena parte de, digamos, o de responsabilidad, digamos, o de participación humana, lo que acarrea como consecuencia o como resultado el que Dios guarde el pacto y la misericordia que juegan los padres. Pero suena un poco complicado. Y aquí les pregunto, ¿suena complicado? Y de hecho, más bien dicho así, generalmente esto se enseña así. Hay que hacer determinadas cosas para que Dios haga en cambio con nosotros lo propio. Entonces es como que nosotros, como que depende del ser humano, del hombre, hacer algo para que Dios responda a eso, ¿no? Entonces ponen de ejemplo, por ejemplo, esta parábola del famoso juez injusto, que tiene que estar pide y pide y pide y eventualmente le da y cosas por el estilo. Y parecería que tiene sentido. Pero aquí mismo, de este mismo versículo, ¿no les suena algo que está contradictorio o algo que habría que observar mejor? ¿Sí? ¿Qué les parece esto, esta partecita de aquí? Esa parte de aquí de, y la misericordia que juró a tus padres. Eso, o sea, para que Dios guarde la misericordia que ya juró a mis padres, a los padres, no sé, no suena a consecuencia. No suena a algo que una acción mía vaya a generar o vaya a asegurar. No sé si me explico. ¿Sí? Más bien, Sí, sí. Era un más bien, beneficio que íbamos a recibir exacto, no es de un gratis. beneficio. Exactamente. Y es que aquí está el tema. Si Dios ya lo juró antes de que incluso yo exista a los padres, entonces eso no depende de mí, pues. Nos damos cuenta. Entonces, Ujú. ¿cómo se debe leer este versículo? Y así dice en hebreo, y lo voy a comenzar a copiar aquí para que veamos que más bien es al revés. Porque dice así, en hebreo literalmente dice así, Behaya Ekev, dice, y será, y aquí dice, ¿no? Ekev, y será a huella. ¿Será huella? ¿Huella de qué? Será huella de ustedes haber escuchado, ¿no? O de que ustedes escucharán, huella de que ustedes escucharán,
¿Qué más dice? Escucharán los mishpatim estos. Los mishpatim estos, ¿cierto? Y los vigilarán. Y los vigilarán. Y los harán. ¿Vale? Entonces dice, y será huella de que ustedes escuchen los mishpatim estos, los vigilen y los hagan. ¿Qué será huella de eso? Lo que sigue. Que Hashem, tu Elohim, vigilará para ti el testamento, ahí el Brit, la Brit, y, ¿qué dice? Gesed, y la Gesed, y la piedad, ¿no es cierto? Que juró a tus padres. Vale. Entonces miren ustedes que esto más bien se debe entender diferente. ¿Sí? Entonces miren ustedes. Y más bien aquí le voy a poner así, al contrario, digamos, aquí. Vale. Miren ustedes. ¿Cómo se puede entender mejor esto? Dice, y será huella, si ustedes quieren, y será señal. Vale. De que ustedes escucharán los mishpatim estos, y los vigilarán y los harán. ¿Vale? Entonces es como dice, es como que si me estuviera diciendo, esto de aquí va a ser garantía o va a ser señal de algo más. No sé si me explico. ¿Sí? No sé si me explico esto. Dice, esto de aquí. Tal vez si le colocaras al revés. Sí, O ahora sea, voy. en Esta secuencia. parte de aquí, exacto. Esta parte de aquí es consecuencia de lo otro. Entonces, ahorita borrando los garabatos, se debería entender al revés del versículo. ¿Ya? Entonces sería más o menos así, se debería entender el versículo al revés. Será huella de que el Señor tu Dios vigila para ti el testamento y la piedad que juró a tus padres, que ustedes escucharán los mishpatim estos y los vigilarán y los harán. Miren ustedes, no sé si eso está más o menos claro, o si de pronto está un poco confuso. ¿Sí? Entonces miren ustedes, normalmente se había entendido que cuando una persona escucha, guarda y hace, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, como que el Señor entonces y solo entonces, o como consecuencia del haber escuchado, guardado y hecho los mandamientos, es que Dios dice, bueno, con estos guardo el pacto y la misericordia. ¿Vale? Pero no es así. Ese versículo más bien se entiende al revés. Es decir, es señal, es más bien dicho, ustedes guardan y vigilan y hacen los mandamientos por cuanto Dios está vigilando el pacto y la piedad que juró para los padres. Entonces, no es que mis acciones o las acciones o la obediencia o la piedad de un ser humano ocasiona que Dios guarde el pacto y la misericordia para mí. Al contrario, es por cuanto o lo que ocasiona que yo guarde los mandamientos en términos generales es que el Señor está vigilando el pacto. No sé si ahí quedó un poco más claro. ¿Sí? Porque si no lo entendemos de esta manera, luego va a aparecer que todo lo que viene de acá, todo lo que sigue diciendo que será muy, bueno, todo lo que promete, ¿no? Que parecen cosas beneficiosas para nosotros, parecería que dependen de la obra de nosotros. Pero resulta que es contradictorio con lo mismo que va a seguir diciendo. Y dice, cuando ustedes tengan todas estas cosas y se abunden para ustedes los bienes, no se te ocurra decir que fue por tu fuerza. No se te ocurra decir que mi fuerza, mi poder me ha traído esto. Porque no fue eso, fue tu Dios quien te dio. Cuando tú derribes a los gentiles, a los pueblos estos que habitan en esa tierra, no pienses luego que fue por tu justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Todo esto que el Señor está estableciendo que va a hacer Él con su pueblo y demás, no es en virtud del pueblo, sino es en virtud de que Él lo ha prometido. ¿Sí? Exacto.
Miren ustedes, entonces este versículo en hebreo tiene otro matiz, porque se come en una palabra. Miren, y de hecho por eso es que de pronto en español no encontramos la palabra ekef o el equivalente. Aquí ponen y por haber oído, se comen. Y dice literalmente así, y será ekef. Será ekef. Y ahí la palabra, y ahí la cuestión es cómo se lee. Y me llamó mucho la atención que incluso en el judaísmo lo entendieron así, lo entendieron así. En virtud de que el pueblo se mantiene escuchando y tal, es que Dios como que les protege, algo así, como que Dios les es propicio, ¿no? Y tal, como que haciendo un llamado a la obediencia y demás. Pero hubo uno, Rashi, de hecho, que dice, no, esto se debe también leer al revés. Y me llamó mucho la atención que este hombre diga así. No, 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 no es así. Es que Dios es del fiel, y nosotros no. Entonces, fue muy interesante ver que incluso aún del lado judío hay alguien que también en este caso en específico lo tuvo claro, ¿sí? Y miren ustedes, eso es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra, de que no depende la obra de nosotros, sino de Él. Y que el que yo escuche, el que yo vigile y el que yo haga los mandamientos, como decimos, no es porque depende de mí, sino eso es una consecuencia de que Dios ha guardado primeramente el pacto para conmigo. Y porque yo he sido hecho beneficiario de la piedad que el Señor juró para los padres, por cuanto hay eso, es que yo puedo ahorita o estoy habilitado para escuchar la palabra, para vigilarlos y para ponerlos por obra, para hacerlos. Miren ustedes, es totalmente diferente. Y con esto, con este pequeño versículo, y con esto que si hace falta, lo repetimos una vez más, se caen un montón de doctrinas un poco, digamos, un poco fuera de tono. ¿Por qué? Con esto se cae todo aquello del tema de siembra con el Señor, que declara, que decreta, que todo ese tema, todas esas enseñanzas y demás, se caen por su propio peso. Porque por lo general, este tipo de enseñanzas están fincadas en la obra humana, en el mérito humano. Si tú das, Dios te da. Si no das, Dios no te da. Entonces eso no es bíblico. Eso no es Dios. Así no es nuestro Dios. Y como dice alguna canción, ese no es mi Cristo. ¿Sí? Ese no es mi Cristo. Mi Yehoshua no es así. Mi Yehoshua no es condicional. Y de hecho, vamos a ver que más adelante en el versículo 13 habla de tres aspectos que están muy relacionados y que es muy bonito verlo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿cómo debemos leerlo? Y para que nos quede así grabadísimo. ¿Cómo deberíamos leer este versículo? Será huella. Y me encantó más bien ahora entenderle esta palabra huella, no como solo huella, sino porque al final es una marca, es una señal de que ahí pasó alguien. Y me dio por entenderle y relacionarlo con la palabra garantía. Jeje. Miren ustedes. Entonces, ¿cuál es la garantía de que Dios guarda el pacto y la piedad que juró para los padres conmigo? ¿Qué garantía tengo? Ah, pues simple, que Dios va a causar en nosotros el escuchar, el vigilar y el hacer los mandamientos. Miren ustedes qué maravilloso. Es diferente. Es diferente a decir, no, es que te toca escuchar y de ahí Dios te cumple. No, no es así. ¿Sí? Es totalmente al revés. ¿Cuál es la garantía de que Dios vigila para mí el testamento? Y de pronto es la pregunta que nos pueden hacer o de pronto que incluso nosotros mismos nos hemos hecho, ¿no? ¿Yo qué garantía tengo de que Dios existe? ¿De que voy a resucitar? ¿Qué garantía yo tengo de que todo lo que me prometen es cierto? ¿Qué garantía tengo? Pues simple, la garantía es que tú vas a comenzar a vivir bien en esta vida, que vas a comenzar a vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Esa es la garantía. Y aún más en el lenguaje del Nuevo Testamento, del Evangelio, que dice que Él nos ha dado las arras del Ruach HaKodesh. Y las arras, la palabra arras, no es otra cosa que garantía. Entonces, miren ustedes cómo está concatenado, muy relacionado todo. ¿Cuál es la garantía de que yo soy beneficiario o de que Dios me ha incluido en su testamento, en su pacto? Y de que la piedad que juró a los padres también me corresponde y me cobija a mí. Pues simple, que Él me ha dado su Ruach HaKodesh, su espíritu, su mente, en virtud de lo cual ahora yo estoy capacitado para escuchar, para vigilar y para hacer. Miren ustedes, es total
totalmente diferente a lo que normalmente hemos aprendido en otro tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que, como les decía, con este pequeño argumento, con este pequeño argumento se caen un montón de enseñanzas que pretenden precisamente lo contrario. El tema de que si yo doy, Dios me da. Si no doy, Dios no me da. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, esto de que por un tiempo fue muy conocido, ¿no? Este tema de que siembra, pacta y cosas por el estilo, ¿no? De que, a ver, ¿quién quiere sembrar su carro para que Dios le dé otro, o le dé dos, le dé tres? A ver, ¿quién da todo? Y se ha visto unas prácticas muy cuestionables y muy tristes, por así decirlo, ¿no? Y precisamente por no conocer este pequeño versículo, por así decirlo. Por saber que la misericordia, el pacto del Señor no es condicional a nosotros. No depende de mí. El pacto, la misericordia, el testamento, la piedad del Señor depende única y exclusivamente de Él. ¿Y se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? A propósito de la canción esta. ¿Se acuerdan? Que había esto de el Shomer Abrit, ¿sí? Entonces aquí les voy escribiendo. Dios es Shomer Abrit. Abrit. Shomer Abrit. Esto es lo que traducirían guardián del pacto, ¿sí? Pero más que ser como un guardián, como un defensor, no sé, alguien que está ahí como que cuidando que nada le pase, más bien pude ahora entenderlo como Él es el garante del pacto, o garante del testamento, y ahora vamos sobre esa palabra. Él es el garante del testamento. Y miren ustedes que suena distinto. Miren ustedes que suena distinto. No es lo mismo decir guardián del pacto que decir garante del testamento. ¿Qué es un garante? ¿Quién me dice que es un garante? ¿Alguien? ¿Qué es un garante? ¿O quién es un garante? ¿O qué funciones cumple un garante? El que da el aval para que una persona se endeude, o sea, el que está dispuesto a pagar la deuda del deudor. Exacto, exacto. En caso de incumplimiento, él paga, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, miren qué importante es entender esto. Él es el que guarda el pacto para ti. O si ustedes quieren, él guarda el pacto por ti. Miren ustedes que es diferente. Él guarda el pacto por ti. Es decir, él es el garante del pacto. Y es lo que dicen Hebreos. Dios, no teniendo otro más grande, ¿por quién jurar? ¿Por quién juró? Por él mismo. Exacto, por él mismo. No teniendo otro más grande, ¿por quién jurar? Juró por él mismo. ¿Eso qué significa? Él es el garante del testamento. Él es Shomer Abrit. Él es el guardián del pacto. Es decir, que si algo pasaba, él ponía su vida. Y eso es lo que eventualmente hizo, ¿no? Y lo que también en algún momento vamos a ver en la Haftarah. Él es el guardián del pacto. Entonces, miren ustedes que es diferente, ¿no? Entonces, nada más como para hacer el esquema mental ahí, esto de aquí arriba, de aquí de que si yo escucho, entonces Dios me da, esto no es así. Es todo lo contrario. Por cuanto, por cuanto Dios vigila el pacto, es que nosotros ahora vigilamos y escuchamos y demás. ¿Sí? Entonces miren ustedes, es totalmente diferente, ¿no? Y todavía es más hermoso ver así la palabra. Y además, no solo eso, sino que este versículo, el 18, hay unos verbos, miren ustedes, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí esta es la consecuencia, ¿no es cierto? Esta es la consecuencia, aquí voy a trazar una línea como para diferenciarlo, ¿no? Entonces aquí voy a poner, esta sería, por así decirlo, esta sería la causa, ¿vale? Y esta sería la consecuencia. De acuerdo. Caray, ¿vale? De acuerdo, y esto lo voy a poner por acá. Sí. De acuerdo. Miren ustedes, esta es la causa y esta es la consecuencia. Y aquí fíjense ustedes cuántos verbos hay.
¿Cuántos verbos hay aquí? ¿Cuántos verbos hay aquí en las consecuencias? En esta consecuencia, ¿cuántos verbos hay? ¿Sí? ¿Cuántos verbos hay? ¿Cuántos verbos cuentan en las consecuencias? En la 3. consecuencia. ¿Cuáles son? El escuchar, el vigilar y el hacer. Exacto. Miren ustedes. Y aquí vale la pena ver a qué se trata o de qué se trata cada uno. Escuchar, como bien lo dijo Jime, significa, es el verbo de donde viene el famoso Shema Israel, ¿no? Shema. Y Shema es el verbo que también se puede utilizar en hebreo para obedecer, es decir, haz caso, obedece, ustedes escucharán. No solamente se refiere al acto de percibir sonidos con el oído, ¿no? Sino también al tema de hacer caso. Vale. El segundo verbo es los vigilarán y es del mismo verbo de aquí, de guardar, ¿no? ¿Eso qué significa? No es que yo voy a ser garante, porque eso solamente le corresponde a Dios, sino que yo voy ahí sí a vigilar. Y esta palabra shamar también tiene el matiz de cuidar en el sentido de, por ejemplo, lo que hace un jardinero cuando cuida o alguien que tiene un huerto, un hortelano, cuando cuida su sembrío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo cuida. ¿Y qué significa ese cuidar? No solamente que va a estar ahí, no sé, como haciendo un paraguas para que nada le pase, ¿no? Sino que más bien le va a tener alguna actividad, alguna acción para procurar que lo que está cuidando, pues, germine, crezca, ¿vale? Entonces también eso es vigilar, ¿sí? Entonces no solo es de una actividad, por así decirlo, pasiva, ¿no? De decir, estoy aquí vigilando, no sé, como que si fuera estos soldados de la guardia inglesa, que están ahí quietos vigilando y que les hacen de todo y no se mueven. No solo es así vigilar, sino más bien es una actividad, es una actitud activa, ¿no? De hacer cosas para que se procure, se cultive eso, ¿vale? Para que crezca, ¿sí? Y luego el tercer verbo es hacer, que se debe entender como materializar las cosas, concretar las cosas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nos corresponde hacer respecto de los mishpatim y en general de todas las normas que el Señor nos ha dado, las que nos corresponden a nosotros. Y miren ustedes, ¿cómo dice el versículo siguiente, el 13? ¿Cómo comienza? ¿Cuántos verbos contamos ahí? ¿Quién me puede dar leyendo, por favor? El versículo 13, ¿quién lo tiene por ahí? Yo leo. Gracias, Anita. Y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que la daría. Vale, gracias, Anita. Entonces, miren ustedes, después de que dice esta enunciación, esta proclama, habla de tres verbos principalmente. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, ¿sí? Y aquí vale la pena precisamente... Abundar, ¿Perdón? será abundar. Sí, ahí voy. Entonces, vamos viendo palabra por palabra. Vamos viendo palabra por palabra, porque en español nosotros tenemos conceptos que a veces difieren de los conceptos bíblicos. Porque si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, y de pronto si es que alguien está ahí y puede hacer algún diseño aquí también en esta pantalla, por ejemplo, ustedes, lo normal, ¿cómo representa la gente el amor? Pueden hacer un simbolito de pronto ahí rayando en la pantalla, ¿cómo lo representan al amor? ¿Cómo se representa normalmente? Corazón, Exacto, se el hace un corazón. corazón, ¿no? Y eso representa precisamente el concepto que normalmente se tiene de amor, un sentimiento o algo, no sé, algo que a uno no sé, le vuelve medio inconsciente, una cosa media rara, ¿no? Como que dice, bueno, este ya se enamoró y es como que anda en las nebulosas y una cosa así media extraña. Entonces, eso no es amor bíblicamente.
puede ser que toda la gente entienda que eso es amor, o que no sé, que te amo, cosas por el estilo, pero no. El amor está relacionado bíblicamente con la entrega, con el no reservarse nada. Ejemplo, ¿cómo dice el famosísimo versículo de Juan 3:16? ¿Quién se sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Exacto. Pues de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Entonces, el amor está relacionado con la entrega total, ¿vale? La entrega total, ¿sí? Luego, la palabra bendecir o el verbo bendecir en español, ¿no es cierto? O en nuestra mente ecuatoriana, siglo XXI, por lo general, ¿a qué lo relacionamos la bendición? Cuando dicen, estoy hermano, estoy en bendición. O cuando alguien dice por ahí, bendiciones. ¿A qué En se refiere? prosperidad o algo así, Exacto, se cuando está refiere, próspero, cuando le va bien. exacto, se refieren en general, en términos generales, a tener bienes materiales. Cuando alguien tiene cosas, dinero, etcétera, o éxito, etcétera, pues entonces dice, está bendecido, está bendecido. Y resulta que eso es apenas una parte de la bendición. No puedo decir que eso no es, porque sí es, pero es apenas una parte, es algo muy subsidiario de lo que en hebreo es la bendición. Y miren ustedes que esto es muy bonito, porque no sé cuántos de nosotros tenemos alguna experiencia con el campo, pero esta palabra o el verbo bendecir es un verbo muy agrícola, ¿sí? Es un verbo muy agrícola y que significa literalmente injertar, pero hay que explicarlo. ¿Qué es un injerto? De pronto alguien de nosotros sabe de botánica o de alguna cosa de estas para explicarnos mejor. ¿Qué es un injerto? ¿Alguien? Bueno, yo no sé mucho, pero yo he visto injertos en frutales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no sé. Entonces, de una plantita a otra, en una ramita, en la rama de la planta viva, a una de las ramitas le cortan una seccioncita y ahí ponen la ramita de otra plantita y se amarra para que juntas se suelden y se hacen una. Exacto. Entonces miren ustedes, y está muy bien, gracias Anita. Entonces miren ustedes, el injerto supone algunas cosas. Supone que hay una planta, voy a imaginarme ahorita un árbol, imaginen que eso es un árbol, ¿no? Con sus hojitas y todo lo más. Hay una planta, ¿vale? Hay una planta original y hay una plantita, hay una ramita apenas por aquí, que no es de la planta original. Y el injerto supone hacer un huequito por aquí, para que ramita, sí, vale, salió mejor, para que esta ramita de aquí, ¿no es cierto?, sea injertada o forme ahora parte de esta otra ramita, de esta rama principal. Entonces miren ustedes, eso es lo que significa el verbo baraj, ¿no? De donde sale braja, ¿no? De donde se dice Baruch Adonai, sale de este verbo muy agrícola, ¿sí? Injertar, que es algo que se viene haciendo desde siempre para procurar una mejor producción. Porque, por ejemplo, yo he visto en la costa, hay algunos hermanos que tienen sus fincas en la costa, en la zona rural, y ellos siembran, por ejemplo, cacao. Y ellos saben que el cacao es no sé si ustedes han visto, voy a tratar de ilustrarlo, es un árbol, no es un árbol, puedo decir que es un arbusto quizá, con temor a equivocarme, y que tiene unas ramas, ¿no? Que no es que saca hojas ni follaje ni nada, sino que saca unas ramas más o menos así, ¿sí? Con sus hojas y demás, por decirlo así, saca unas hojas, y que de aquí van saliendo las flores y eventualmente van creciendo así los cacaos de todo lado. ¿Sí? De donde eventualmente se va a extraer el chocolate y demás. Vale, entonces resulta que allá en la costa ya saben las especies, tipos de plantas de cacao, y me explicaba un hermano como a niño, y me decía, mira, te voy a enseñar a hacer un injerto, y lo hizo ahí ese rato. Entonces dice, mira, de esta planta de aquí,
de un cacao, me decía, esta planta es diferente a la de al lado. ¿Por qué? Porque dice, mira, esta planta de acá, este cacao de aquí, me daba el nombre, no me acuerdo, tiende a ser más resistente, a las plagas, es más resistente a un montón de cosas, pero el fruto es chiquito. El fruto no da buen fruto, pero aguanta el temporal y todo. En cambio, este otro da unos buenos frutos, pero en cambio es débil. Entonces dice, ahora, ¿qué se ha hecho? Dice, ¿qué se ha hecho? En algún momento de la historia lo que hicieron fue injertarle en la rama del fuerte, del que aguantaba todo, pero no tenía buen fruto, injertarle una rama del que no era muy fuerte, pero daba buen fruto. Le injertaron y salió, por así decirlo, una nueva especie de cacao que daba y tenía las dos cualidades, que daba, más bien dicho, esta ramita de la otra, se nutría de la buena savia del otro y daba su buen fruto. Y desde ahí se tiene, incluso ya venden ahora la semilla de este híbrido, ¿no? de este injerto, digamos, de este injerto. Este es cacao injerto, me decía. Entonces yo, ¿por qué es injerto? Y ahí me explican todo. Entonces me decían, ya venden ahora la semilla del cacao injerto, que ya sale con esa calidad. Entonces miren ustedes, esto para nosotros de la injerción y de todo lo demás es muy complicado. Entonces miren ustedes, y es muy bueno lo que dijo Anita, porque eventualmente la ramita que se injerta se suelda. Es chistoso porque literalmente se suelda. ¿Eso qué significa? Que llega un momento en donde la plantita original le asimila, por así decirlo, a la que no era original, a un punto en el que ya son uno, ya no se diferencia entre el uno y el otro. Y si le volviera a sacar la ramita que fue injertada, le estaría lastimando a la plantita original. Entonces, miren ustedes, este es el concepto que está detrás de lo que se traducido, se ha entendido como bendecir. Entonces, cuando aquí dice, o cuando en la Biblia aquí se está hablando de te bendecirá, debemos decir te injertará. Y aquí esto se puede entender de dos maneras, ¿sí? Esto se puede entender al menos de dos maneras, ¿sí? ¿Cómo es que nos va a injertar? Lo primero y lo más hermoso es que el Señor nos va a injertar en Él. Y eso es lo que habla precisamente Romanos 10, que nosotros éramos del olivo natural, el olivo silvestre, perdón, y nos fuimos injertados contra naturaleza en el olivo natural que es Cristo. Vale. Pero también cuando más adelante dice, y todas estas bendiciones te alcanzarán y te perseguirán y todo lo demás, ¿cómo se entiende? Claro, son estas cosas o estos aspectos, ámbitos de la vida, la buena siembra, los buenos animales, etcétera, 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 son cosas que normalmente no forman parte de mí. ¿Por qué? Porque es simple, es tan simple como decir, ¿con qué cosas viene una persona al mundo? Pues con nada. Venimos del mundo desnudos. Entonces, las añadiduras, ¿vale? Las añadiduras, por ejemplo, la ropa, en mi caso, los lentes, el celular, la casa, son cosas que normalmente no vinieron con nosotros. En ese sentido son injerciones, que ahora forman parte de lo que nosotros tenemos, por así decirlo. Entonces miren que también es una parte de la bendición. Por eso les decía, no se puede hablar tampoco, o no se puede decir tampoco que la bendición no es lo material. No, sí es lo material, porque en principio lo que nosotros tenemos, nuestra casa, los bienes, el dinero, lo que podamos tener, lo que el Señor nos haya dado, en principio no estaban con nosotros, pero ahora forman parte de nosotros de alguna manera. No sé si me explico. Entonces, por eso, por ejemplo, nos duele cuando, no sé, nos roban un celular, nos roban alguna cosa, es como que se fue una parte de mí, ¿no? Algo así. En ese sentido, digamos, muy agrícola, hablando, ¿no? de la palabra. En ese sentido es que te bendecirá, ¿vale? Eso estamos entendiendo por bendición. Entonces, cuando de aquí en adelante en la Biblia se hable de la palabra bendición, pensemos más bien en el término agrícola, que puede estar hablando tanto de hacernos partícipe de él, de injertarnos en él, de adoptarnos como hijos, o también de poner en nosotros injertos, de poner en nosotros cosas que normalmente no estaban. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bendeciré tu vientre, claro, porque normalmente uno, la mujer, la pareja, no vienen con hijos. Entonces, cada hijo es como una añadidurita más, por así decirlo, ¿sí?
Entonces, miren ustedes, ¿de acuerdo? Y este verbo que han traducido aquí como te multiplicará, sí, este mismo. Sí, una preguntita que siempre he tenido es porque de la bendición, ¿no? La raíz es baraj, ¿no es cierto? Y bueno, siempre he escuchado que tiene que ver con arrodillarse. Entonces no sé si se puede decir, ¿es arrodillarse o también podría yo decir si me preguntan, ¿no? Baraj es injertar así directamente. Baraj O por, literalmente es injertar. ya. Después también por otro uso se utilizó con la palabra rodilla. No tanto de arrodillarse, pero sí rodilla. Ahorita no me acuerdo específicamente cómo era la relación entre los dos, pero sí, tiene que ver algo con precisamente doblar algo. Sí. Mira, quizás tiene que ver con una forma gráfica, ¿no? Cuando haces el injerto del que estás hablando, se hace un nudito, se hace una rodilla en el lugar donde se pega. Entonces, de ahí sale el tema de que se hace también una rodilla, ¿no? O sea, como que al hacer un pegamento de una ramita externa al árbol, se genera una rodilla, un veraj. Entonces, de ahí pues seguramente nace esa palabra injertar y pues sí, que es un injerto, que es una adopción, o como el hermano Eric últimamente también nos enseña que es el que provee amparo, ¿no? El que bendice es alguien que provee amparo. Entonces, como que se puede ir extendiendo un poquito el concepto también. Uh-huh. Exactamente, sí, eso. Entonces miren ustedes, ¿no? Y la siguiente, vale. Entonces la siguiente que ponen aquí y te multiplicará, eso, en nuestras Biblias, no sé cómo lo entendemos, te multiplicará. Porque si le ponemos un ratito sentido a lo que estamos leyendo, no dice multiplicará tus bienes. Ojo, no dice multiplicará tus bienes, sino dice a ti, te multiplicará. Y literalmente no dice te multiplicará, ahí más bien dice te hará abundar. Hibrir, dice, está en Jifil, es causativo, es te hará aumentar, si tú quieres, si ustedes quieren, si te hará aumentar. Pero el tema ahí es muy curioso, porque dice a ti, no dice a tus bienes, no dice a tus hijos, a tu descendencia, dice a ti. Entonces ahí viene el tema, ¿sí? Entonces ahí viene el tema. Entonces miren ustedes, volviendo. Cuando está hablando de amará, ¿saben de qué está haciendo énfasis? De lo que después dice en la Biblia y de pronto ahí alguien se acuerda de este verbo, de este versículo en donde dice, yo les amé primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Por cuanto yo te he amado, te estoy haciendo partícipe del sacrificio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. De tal manera que cuando dice te amará, está diciendo te estoy haciendo partícipe o te estoy cubriendo, como decía Carmita, te estoy dando cobijo, amparo del sacrificio. Miren ustedes, eso es te amará. Ahora, te bendecirá. Eso es una cosa que toca ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí, alguien nada más que me ayude leyendo, por favor, Romanos 11, versículo 17, para comprender mejor esto del te bendecirá. ¿Sí? Romanos 11, 17 creo que dice. Alguien que lo tenga, por favor. Yo, Exacto. aquí está. Mientras, Jaimita ya nos puso, la primera de Juan 4:19, Dios nos amó primero. Exacto. Ahora sí, gracias, David. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Hasta ahí. Entonces, miren, ¿qué significa bendecir? ¿Ser participante de qué? De la raíz y la rica savia del olivo. Exacto, hemos sido participantes. Entonces, ¿qué significa en últimas? Ser bendecido. Ser, como dice ahí, ¿no? Ser hecho partícipe, escribí mal, ser hecho
partícipe de la raíz y de la rica savia. Miren ustedes. Eso es lo que en principio significaría, te bendecirá, te injertará. ¿Para qué? Para ser hecho partícipe de la raíz, es decir, que ya no estés fuera, que formes parte del cuerpo de Mashiach y que nos nutramos de la rica savia. Vale, y él te hará aumentar. ¿Eso qué significa? Que demos frutos. Que demos frutos, ¿sí? Entonces miren ustedes, él te amará, te bendecirá y te hará aumentar. Tiene que ver incluso con estos tres verbos que les puse al otro lado, que les pusimos al otro lado, ¿sí? Entonces miren ustedes, él te amará, de alguna manera está relacionado con esto, miren. Está relacionado con el escuchar, ¿sí? Entonces miren ustedes, como dice también en, se me va siempre el versículo, este que dice que la fe es por el oír. Creo que está en Romanos 8, por ahí, o 4. 10, 9. Sí. Carmita. Que la fe es por el oír. Exacto. Perdón, yo te dije, creo que es Efesios. Ya veo. Está en Romanos. En Romanos está eso, sí, no me acuerdo la cita, pero... Fue el 19. En Romanos está. 10:17. ¿Cómo dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Entonces, ¿Cuál miren es? ustedes. Romanos 10:17. Exactamente. 10:17. Sí, gracias, Esteban. Entonces, miren ustedes. El escuchar viene por la promesa del Señor. Entonces, miren ustedes, por eso les decía, el escuchar no depende de uno, sino por cuanto Dios lo ha prometido. Y en virtud de que Dios nos ha amado primero, esa es la promesa, ¿no? Es que nosotros estamos en capacidad de escuchar. Entonces, cuando aquí en la Biblia dice escuchar, o tú escucharás, es por cuanto Él nos amó primero. Miren ustedes. ¿Sí? Miren ustedes. Entonces, el escuchar es por cuanto Él nos amó primero. Ahora bien, ¿cuál es el segundo verbo que estamos viendo? Ustedes vigilarán. Y hemos dicho que esto de vigilarán es también cultivar, cuidar, ¿sí? Cuidar, procurar que algo crezca, ¿sí? Y eso es lo que dice. Por cuanto ustedes ya han escuchado, eso que siguen escuchando, que principalmente es la palabra del Señor, no es suficiente con solamente escuchar, porque eso es lo que dice Santiago, ¿se acuerdan? No solamente ser oidores, ¿no? No ser oidores olvidadizos, sino también hay que poner por obra. Y esto de no ser oidores olvidadizos, significa que hay que hacer, digamos, oidores que no se olvidan. Es decir, que lo tienen presente. Ahí está implícito esto del vigilar, ¿sí? Entonces, miren ustedes, por cuanto Él nos ha bendecido y nos ha hecho partícipes de la raíz de la rica savia, es que nosotros ahora podemos vigilar eso. Vigilar, cuidar, cultivar, etc. Y por cuanto nosotros, el Señor nos ha dado esto de vigilar y demás, ahora nos dice, y también van a hacer. A hacer. Que esto, en últimas, significa concretar. Como bien lo puso Jime, materializar. ¿Sí? Materializar. Y esto, ¿no es cierto?, tiene relación con te hará aumentar, con que demos frutos. Entonces, miren ustedes, estos tres verbos están aquí básicamente resumiendo lo que nos corresponde a todos nosotros. En virtud de que Dios nos amó primero, de su promesa, escuchamos la palabra. En virtud de que hemos sido injertados, hemos sido hechos partícipes de la buena savia, de la rica savia, estamos en capacidad de vigilarlos, de procurarlos de esos mandamientos, de todo lo que estamos escuchando, y en virtud de todo eso, Él nos dará aumentar a nosotros. Es decir, nos dará también o causará en nosotros que hagamos, que pongamos por obra, que concretemos todo lo que hemos escuchado y vigilado. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, por eso parecería o sonaría raro, miren ustedes, ¿qué les parece? Podríamos contemplar el escenario en donde alguien escuche, vigile, pero no haga.
¿Qué les parece? ¿Contemplaríamos ese escenario? Difícilmente, porque es que lo uno lleva a lo otro. Exacto. Y por lo tanto también no podemos esperar que alguien haga si no ha escuchado y vigilado. Miren ustedes, y todo esto no en virtud de nosotros, porque esto es don de Dios. Todo en virtud, y todo esto es posible por cuanto Dios es el garante, Dios es el vigilante del pacto. ¿Sí? Entonces miren ustedes, todo esto es en virtud de este pequeño detalle de aquí. ¿Sí? Por cuanto el Señor nuestro Dios vigila para cada uno de nosotros su testamento, su brit, y la piedad que juró para los padres, es que ahora nosotros estamos en capacidad de su amor, escuchar, en capacidad de su bendición, vigilar, y en capacidad de él hacernos aumentar, de hacer. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo se entiende esto, y me parece que es muy, muy bonito entenderlo así. ¿Sí? Entonces por eso, eventualmente lo que, como bien decía Jimmy, cuando podamos intervenir o orar, como normalmente se suele decir, por alguien, por alguna persona, etcétera, lo que tenemos que procurar es, Señor, vigila para esta persona también el pacto. Ámale, hazle partícipe de la injerción. Hazle partícipe, Señor. Miren ustedes, entonces es diferente a cómo normalmente se ha entendido todo esto, ¿no? Y me encantó poder verle así, ¿sí? Y esto, en el fondo, ¿saben qué está haciendo? Todo esto, en el fondo, es un duro golpe, como se suele decir, es un duro golpe contra el ego humano. Es un duro golpe contra el ego humano. Porque por alguna razón, cuando alguna persona le dice, oye, es que no depende de ti las cosas, no sé, como que se sienten sin propósito en la vida, por alguna razón. Es que no depende de uno, la obra es del Señor. Y eso mismo lo dice Pablo, ¿se acuerdan por allá en Corintios? ¿Acaso no sabéis que vosotros no sois vuestros? Entonces imagínense, cuánto más si le digo a alguien, oye, es que tú no te perteneces, tú no te perteneces, ya ni tus pensamientos son tus pensamientos, ya ni eso. Entonces yo no soy mío, yo no me pertenezco. No es que mi vida, mi cuerpo, no, es lo que el Señor me ha dado, y es lo que en buenas partes de la parashá va a hacer énfasis. Cuando comas, te sacies, no pienses que esto es por tu fuerza, por tu poder, por tu vigor, por tu esfuerzo, por tu trabajo. No, 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 no. Cuando tú comas y te sacies, te acordarás del Señor. Y cuando tú venzas a todas las naciones y demás, no piensas que es porque tú eres justo. Al contrario, es porque los otros fueron injustos. No es por ti. Todo esto está causando el Señor. Y a ti nada más te está haciendo beneficiario. ¿Por qué? Porque esto no depende de ti. Nunca hubo un acuerdo, y eso también nos lleva a otro punto que quería comentarles y conversar con ustedes también. Y es acerca de la palabra pacto. ¿Sí? Nunca, 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 nunca en toda la Biblia se utilizó la palabra pacto, la palabra brit, esto de aquí, se utilizó esta palabra brit como para simbolizar o significar lo que hoy conocemos. Porque, por ejemplo, ¿qué entendemos ahora por la palabra pacto? ¿Qué entendemos ahora por la palabra pacto? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Cuando dice, oigan, hermanos, hagamos un pacto, o ven, hagamos un pacto. Vitan, creo que querías comentarnos algo. No, yo entiendo como promesa. Bueno, vale. Podría ser. Sí. Vale. Pero digo, en general, lo que entendemos en la cotidianidad. Dicen, oye, vamos a hacer un pacto, pactemos. Como una alianza. Ajá. ¿Un acuerdo? Exacto. ¿Y eso qué presupone? ¿O en qué condiciones se da un pacto? Un acuerdo entre las partes. Exacto, exactamente. En derecho sabemos decir, el contrato es eso, es contrato. Eso implica acuerdo de voluntades. Entonces resulta que cuando traducimos así un pacto, un contrato, ¿no?
Resulta que acá nuestra legislación establece ciertas condiciones, ¿no? Para el pacto, para hacer tipos de contratos y todo lo demás. Y resulta que aparentemente las partes contratantes, como se suele decir, los que comparecen a celebrar el pacto, el contrato, parecería que están en igualdad de condiciones. Porque, por ejemplo, digan ustedes, un contrato de compra-venta. Me voy a comprar un departamento, una casa. Vale. Alguien diría, bueno, los dos salen ganando, porque el uno recibe el dinero y el otro recibe el bien. Pero no necesariamente. Y miren ustedes, ahí parecería que hay igualdad de condiciones, ¿no? El uno tiene la plata, el otro tiene el bien. ¿Qué se hace? Un cambio. Le doy el bien, la casa, y el otro me da la plata. Quedamos iguales. Resulta que no necesariamente, porque hay condiciones y condiciones que hay que ver. Y en el fondo, siempre nos vamos a dar cuenta que en todo convenio, en todo pacto, en todo contrato, siempre hay una parte más fuerte que el otro. Siempre hay una parte más poderosa, más afincada que el otro. ¿Sí? Es como, por ejemplo, los contratos laborales. Los contratos laborales nunca son en igualdad de condiciones. Y eso que es un contrato, es un pacto. Entonces, ninguno de nosotros dice, bueno, me contrata. No, nosotros vamos como en condición de inferioridad. El trabajador va en condición de inferioridad en relación al empleador. Vale, entonces, más o menos para ver eso. Pero miren ustedes, la palabra pacto, por eso no traduce muy bien el sentido de brit. ¿Sí? Brit en hebreo es lo que han traducido pacto, mi pacto, mi pacto. Pero no es pacto como nosotros lo ponemos así, porque imagínense ustedes, si ponemos así por un ratito, ¿no? Por un ratito, si ponemos aquí la palabra pacto, vamos a analizar la palabra pacto. ¿Sí? Entonces, miren, para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros la palabra pacto o el concepto de pacto implica, ¿no es cierto? Implica, uno, dos partes, ¿no es cierto? Dos personas, dos participantes. Luego, ¿qué más implica? ¿No es cierto? Un acuerdo de voluntades, como se suele decir. O sea, que lleguemos a algún acuerdo, que estemos de acuerdo en lo que vamos a contratar, ¿no es cierto? Segundo, que haya una suerte de ganancia, ¿no es cierto? De ganancia mutua. Hay un beneficio mutuo, ¿sí? Y también implica que como se suele decir, una parte penal en donde si una parte falta, ¿no es cierto? Esa paga, es decir, esa es responsable. Eso en principio, ¿no es cierto? Eso en principio, implica un pacto, ¿no? En nuestra vida, digamos, ¿vale? En nuestra realidad. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si es que eso corresponde a lo que hizo Dios con Abraham, por ejemplo. Que desde ahí viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el primero que Dios manifestó su brit, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí lo voy a poner así. Esto es lo que se entiende en español por pacto, ¿no es cierto? Y ahora la voy a poner acá, el concepto, por así decirlo, de brit. Brit, ¿vale? Entonces, miren ustedes. Ahora, les pregunto, con Abraham, que fue con el primero que se pudo evidenciar algo más de este pacto, ¿cuántas partes hubo? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes intervinieron ahí con Abraham, por ejemplo? Dios y Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Él se durmió. No hizo nada. Entonces, ¿quién nomás intervino? Dios. Exacto, hubo una parte, hubo solo un compareciente, el cual es Dios. Vale. Segundo, ¿hubo acuerdo de voluntades? No. No hubo. ¿Acaso que Dios le dijo, oye, Abraham, ¿qué te parece? Oye, pongámonos de acuerdo, verás, ¿qué te parece si tú y tu descendencia son mi pueblo y yo soy para ustedes por Dios? ¿Estamos de acuerdo? Sí, chócala, ya, cerremos. No hubo acuerdo de voluntades, ¿no? Hubo una voluntad unilateral de Dios.
Hubo una voluntad unilateral. ¿De quién? De Dios. Abraham dijo, aquí estoy, Dios le pague. Como diciendo, o sea, gracias, yo no pedí. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ¿qué más? Hubo una ganancia mutua. Pregunto, ¿hubo una ganancia mutua? ¿Hubo un beneficio mutuo? Parecería que no, ¿no? Más bien, ¿quién fue el beneficiario de esa brit? Nosotros. Exacto, Abraham. Entonces, hay un solo, o más bien dicho, o mayormente un beneficiario, que sería en términos generales el pueblo. El pueblo. Exacto, en términos generales, en este caso Abraham, etc. Vale, y aquí más. ¿Quién se puso de garante? Dios. Solamente Dios, exacto. Entonces aquí, ¿Dios iba a fallar? No. Dios no iba a Nunca. fallar. Dios es fiel, exacto. Dios es fiel. Entonces, ¿quién se puso por garante? No se puso garante el pueblo. O sea, si falla el pueblo, paga el pueblo. No. Dios se puso por garante. Entonces, hay un solo garante, el cual también es Dios. Jeje. Miren ustedes, entonces, corresponde esto que pasó aquí con el Señor, con Abraham y demás. ¿Corresponde al concepto que nosotros tenemos de pacto? No. No corresponde. No corresponde. ¿Tenemos alguna palabra en español que signifique esto que estamos viendo aquí en Brit? ¿Se les ocurre alguna? Como para traducirle. ¿Alguna palabra? ¿A qué figura que nosotros conocemos se asemeja a esto? En donde hay una sola persona que decide dar algo a otro, quiera o no quiera, y El que depende Mashiach. solo de esa persona. Testamento. Un testamento, exacto, gracias, Carmen. Ah, Es un testamento. Entonces, miren ustedes, tenemos la palabra testamento. En español eso es un testamento. Cuando el papá, etcétera, el testador, quiere dejar sus bienes, no le está preguntando al otro, oye, ¿qué te parece si te dejo? No, esto hay, tenga y se aguanta. Y está beneficiando un mayor a un menor. No hay igualdad, eso también me faltó. No hay, aquí también hay una igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Acá no hay, ¿no es cierto? Acá hay igualdad de condiciones. No, no. hay un mayor que beneficia a uno que es menor. Miren ustedes. Entonces, nada que ver. ¿Y quién es el mayor que beneficia al menor? ¿Quién es el mayor? Dios. ¿Quién se benefició? El pueblo. Entonces, miren ustedes, corresponde y es propio o sería propio decir, el antiguo pacto o el pacto. No, porque no fue un pacto. No fue un pacto. En términos estrictos no fue un pacto. ¿Sí? No fue un pacto. ¿Qué fue? Fue un testamento. Y eso es lo que el lenguaje que siempre, siempre, siempre utiliza el Señor al respecto. Fue un testamento. Fue un testamento. ¿Por qué? Porque solo intervino Dios. El garante fue Él. La voluntad de hacer esto fue de Dios. La iniciativa fue de Él. Él beneficia a un menor y el beneficiario es del pueblo. Entonces, miren ustedes. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de pacto no debe verse como un gana-gana. O sea, dos iguales haciendo un contrato. No, testamento es más bien la palabra, el concepto que debemos tener. Sí, testamento. Brit. Entonces, cuando a veces nos acercamos a los conceptos hebreos y demás, entonces decimos, bueno, la Brit. Entonces decimos, la Brit Hadashah, el Brit Hadashah y todo demás. Y cosas por el estilo. Bueno, cuando le preguntamos, y bueno, ¿qué es Brit? Otra vez, pacto. No, no es pacto. Brit siempre ha sido, en términos generales, la voluntad de alguien mayor de beneficiar a alguien menor. Por ejemplo, acuérdense con el rey Salomón. Cuando estaba por construir el templo, ¿se acuerdan que eso leímos en alguna haftará? No me acuerdo al rey, creo que es Hiram, que él dice, hicieron una brit, hicieron un pacto, ponen ahí. Pero no es que hicieron un pacto, porque obviamente Salomón estaba en mayores condiciones del rey con el que estaba haciendo ese trato. Entonces nunca fue un tema de
dos iguales. Siempre fue de alguien mayor a alguien menor, ¿sí? Entonces, miren ustedes, y Dios, por eso, es Él el único que puede ser el shomer de este pacto, el vigilante, el garante de este testamento, ¿sí? Miren ustedes. Entonces, con esto, ahora lo podemos ya entender de mejor manera, ¿no? De que el Señor tu Dios es el que vigilará para ti el testamento, para ello no decir el pacto, ¿no? Y con esto, miren ustedes, ¿cuántos pactos está hablando? ¿Cuántos hay? Uno. Uno, exacto, dice, vigilará para ti el pacto. No hay dos, no hay tres, no hay más. Hay un pacto. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el testamento, más bien dicho? ¿Cuál es el testamento? Es este. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Ese es el testamento. Y en función de este testamento es que Dios emite su Torah, emite los Hukim, los Mishpatim y todo lo demás. Entonces, por eso dice, Él es el único que puede vigilar este testamento. Miren ustedes que es diferente. No dice mis pactos. Por eso es que a propósito que decía Carmita, ¿se acuerda la anterior semana? Y hay una canción muy famosa, ¿no? Que dice Dios de pactos, que cumples las promesas y vigilas tu palabra, algo así. Y que es muy, muy, muy emotiva, ¿no? Resulta que está un poquito, no es tan precisa, por así decirlo, no es tan precisa. No es tan precisa porque no hay pactos, hay un pacto. Hay un pacto, no hay dos, no hay tres. ¿Cuántos pactos hizo? No, hay uno grande, que si ustedes quieren, después se fue desenrollando en como que si fuera un contrato mismo y se fue dando más cláusulas y más cláusulas y más cláusulas y más cláusulas, por así decirlo, pero fue el mismo. No hubo más. Hubo un solo pacto y hasta ahora hay un solo pacto. ¿Sí? Y por eso, al ser Dios el que dio un solo pacto, Él es el guardián del pacto. ¿Sí? Y por eso, y en virtud, miren ustedes, esto es hermoso, y en virtud de que Él es el guardián del pacto, miren ustedes, dice que Él juró piedad para los padres. Y esta palabra piedad, la palabra gesed, la palabra piedad, que aquí traducen misericordia en nuestras Reinas Valeras, ¿cierto? Traducen misericordia, la palabra piedad, más bien, tiene que ver con la solidaridad. Es decir, con el ponerse uno en el lugar del otro. ¿Y cuándo fue o en qué momento Dios mostró mayormente su piedad, su solidaridad para con la humanidad o para con su pueblo? ¿Cuándo? Cuando dio su vida. Exacto. Ese es el mayor grande momento en el que Dios expuso su piedad, su solidaridad, de tomar nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, la misericordia, la piedad que juró a los padres, ¿qué era? Su sacrificio. Nos damos cuenta. Entonces dice, Él vigilará para ti el testamento y también la piedad. ¿Qué está diciendo? Te va a hacer partícipe de todo lo que ya vimos. Él te va a amar, te va a bendecir, te va a injertar y te va a hacer abundar. Miren ustedes, entonces, yo creo que con esto apenas hemos visto 2 versículos, pero creo que es una cosa muy, muy, muy hermosa. Y como les decía, esto pega mucho y muy fuerte al ego humano, porque al ego humano le encanta ganarse las cosas, le encanta hacer méritos, le encanta, a propósito de las Olimpiadas, a propósito de las Olimpiadas, ¿no? Le encanta competir, esforzarse, entrenar, para después enfrentarse, tener algún enfrentamiento, una competencia, quiero decir, y después que salga el mejor y le premien y le llenen de premios, de alabanzas y de todo, entonces se siente orgulloso y dice, se siente realizado, me lo gané. Y así dicen muchos deportistas, no sé si ustedes se han dado cuenta a propósito de las Olimpiadas, ¿no? Esto es mío, yo me lo gané. Esto yo me lo gané. Entonces, esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. En cambio, nosotros tenemos todas estas promesas, estas bondades del Señor, y no nos la ganamos. No hicimos mérito alguno. Todo esto fue de pura gracia, como dice en Efesios, por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació. Y como se suele también decir, porque Él es soberano, porque Él puede hacerlo. En su soberanía, Él decidió amarnos primero.
nos bendice, nos injerta, es decir, nos hace partícipes de la raíz y de la buena savia, y ahora nos hace abundar, que es el dar frutos. Y que con esto, pues básicamente está resumida toda la vida de un creyente. Toda la vida del creyente está en ¿qué? En escuchar los mandamientos, en no perderlos de vista, en vigilarlos y en hacerlos hasta que el Señor venga. Miren ustedes, ¿sí? Entonces, esto está no sé, me pareció muy bonito poderlo verlo así, poderlo ver así ahora, y en función también del Evangelio y de algunos pasajes más que pues están en consonancia con eso, ¿sí? Entonces, ahora les procedo a preguntar a ustedes si hay preguntas. ¿Qué preguntas nos han surgido? ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no nos ha quedado de pronto muy claro? Etcétera. Y si nos vamos dejando ver, pues también estaría estupendo. ¿No? Vale. De acuerdo. Entonces, la porción de la Haftarah, en cambio, correspondiente, esta es un poquito larga, pero es muy hermosa y más bien vamos a tratar de hacerla más, ¿qué les digo? Más concisa. Eso, concisa. Entonces, la Haftarah de esta semana se encuentra en Isaías 49. Es Isaías 49, desde el verso 14, perdón, hasta el 51:3. Entonces, dice así, ¿sí? Entonces, nada más les voy a pedir que estemos bastante atentos para ir captando las palabras que por lo general suelen irse cambiando de pronto con la versión que tenemos acá en nuestra Biblia, ¿no? Entonces, nada más eso. Entonces, miren ustedes lo que dice, ¿no? Dice, pero dijo Sión, el Señor me abandonó, Hashem me abandonó y Adonai me olvidó. Adonai me olvidó, y ahí aparece el nombre Adonai propio, Adonai, ¿no? Tal. Dice el 15, y Dios le responde, ¿no? Le dice, ¿se olvidará la mujer de lo que parió, de lo que dio a luz? ¿No? ¿Dejará de tener amor entrañable de lo que salió de su panza? Dice, y dice así, incluso estas se olvidarán, pero yo no me olvidaré de ti. Eso dice el Señor. Mira, en las palmas de mis manos te tengo talladas, te tengo grabadas, y ahí aparece la palabra, bueno, una palabra que deriva del verbo hakak, de donde vienen los hukim, en el hok, que te tengo aquí, grabada, es decir, que no se me borra. Sí, te tengo aquí en la palma, en las palmas, dice Capay, en las palmas te tengo esculpidas o talladas aquí. La idea es que no se van a borrar de ahí, ¿sí? Delante de mí están tus columnas, tus murallas de mí continuamente. Entonces esto está haciendo referencia a la Sion celestial, a la Sion celestial. ¿Y eso qué se hace referencia? Al conjunto de todo su pueblo redimido, ¿sí? Por eso es que sus murallas, es decir, sus límites, su contorno, todo lo que engloba, todo lo que encierra la Yerushalayim, la Sion de arriba, es lo que está delante de él, ¿sí? ¿Sí? Eso básicamente, ¿vale? Dice el 17, tus hijos vendrán a prisa. Y aquí es un juego de palabras, en nuestra versión en español dice tus edificadores. Y es una palabra, es una vocal apenas que cambia, porque la palabra edificador y la palabra hijo o hijos, en hebreo casi que se escriben igual. Nada más con las mismas letras, pero vocalizado de diferente manera. De una manera se dice Bonair, significa tus edificadores. Pero si yo digo Vanair, significa tus hijos. Entonces ahí, en esta porción de hecho aparece como 3 veces esta palabra y lo han traducido hijos de edificadores eventualmente. Pero eventualmente aquí siempre está hablando de tus hijos, no de tus edificadores, sino de tus hijos, de tus hijos, no de tus edificadores, sino de tus hijos. Vale. Entonces dice, miren ustedes, tus hijos se apresurarán, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos fueron reunidos
han venido a ti. Vivo yo, dice el Señor, que de todos estos que han venido, ¿se entiende? Te ornamentarás, ¿no es cierto? Como de ornamento serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Y este ceñir es precisamente el verbo que se utiliza como para enrollar los adornos. Por ejemplo, una cadena, una tiara, algo así, como que se enrolla, ¿no? O sea, dice, de todos ellos tú serás enrollada, serás adornada. Está diciendo que los hijos son el adorno de Sión. ¿Sí? Y dice, porque tu tierra devastada, arruinada y sola, desierta, ahora está estrecha, queda chiquita, queda estrecha por los moradores. Ahí eso de la multitud está añadido. Solamente dice, está estrecha por los moradores. Y tus destruidores serán apartados lejos. Dice el 20. Aún los hijos de tu, ahí ponen orfandad, pero es curioso porque en español no hay una palabra, incluso me enteré de que mandaron algunas personas una moción a la RAE, a la Real Academia Española de la Lengua, para incluir una palabra que designe a aquella persona que ha perdido un hijo. Porque dicen, si pierdes a tu esposo, a tu cónyuge, eres viudo o viuda. Si pierdes un hijo, si pierdes un papá, un padre, tal, eres un huérfano o huérfana. Pero no hay una palabra en español para designar al que ha perdido a un hijo. Entonces le metía mucho sentimiento ahí, especialmente porque eran víctimas o papás que habían perdido a los hijos por cáncer. Entonces era una cosa muy, muy, muy complicada. Y ellos proponían el uso de la palabra huérfilo, de huerde, como de huérfano, pérdida de, y filo de hijo, entonces huérfilo. Entonces es como que aquí no diría orfandades, sino como de tu haber perdido hijos, por utilizar la palabra que propusieron nada más, como decir de tu huerfilidad o huerfitud, no sé. Bueno, pero de eso, de haber perdido los hijos. ¿Sí? Dice el 20. Aún los hijos de esto, de cuando tú los perdiste, dirán a tus oídos, estrecho es para mí el lugar, júntate hacia mí, ¿no es cierto? Y la habitaré. Ahí no dice apártate. Es un verbo en hebreo que sí, en realidad significa hacer espacio. Es como cuando alguien dice, hazme espacio, como cuando nosotros en español decimos, oye, ábrete, ábrete, ábrete. No estamos diciendo que literalmente se parta, no se abre, sino que es como que ábrete, causa espacio. Entonces, en este le han puesto como apártate, pero en realidad es causa espacio, pero o sea, acércate a mí. Acércate a mí y yo habitaré. Y eso es lo que están diciendo los hijos a esta Sión que Dios nunca ha perdido de vista. Miren ustedes. Entonces, ahí vayamos haciendo las conexiones. Entonces, presupuestos. Hay una Sión que Dios nunca ha perdido de vista y que ahora la va a llenar de hijos. Pero esta Sión no sabe de dónde van a venir sus hijos. ¿Sí? O no va a saber de dónde le salieron tantos hijos. Y mira el 21 lo que dice. Y dirás en tu corazón, o sea, en tus adentros, ¿no? Dirás para ti mismo, ¿quién me parió estos hijos? ¿Quién me parió estos? ¿Quién me parió estos? Y dice, porque yo había sido privada de hijos, ¿sí? Y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues me crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿De dónde hay estos acá? ¿De dónde vienen estos acá? ¿De dónde salen estos acá? ¿Sí? Y miren la respuesta del Señor en el 22. Así dijo Adonai Hashem. He aquí, yo alzaré mi mano a las naciones, a los goim, dice ahí, y a los pueblos exaltaré mi nes, mi pendón, mi madero, podríamos decir ahí, y traerán en el pecho a los hijos, ¿no es cierto? Y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus enseñadores, y tus princesas serán las que den de lactar. Con el rostro a tierra se inclinarán a ti, y ellos lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy el Señor, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, miren ustedes, eso es hermosísimo, porque como les decía, hay Dios que dice a Sión, que nunca le ha perdido de vista, la Sión cuyos muros están delante de él continuamente, la Jerusalén celestial, y esta Jerusalén celestial como que parece tener un diálogo con el Señor y le dice, Señor, bueno, sé que tengo unos hijos, pero resulta que ahora veo y me falta espacio.
me falta espacio para toda esta gente, como el vecino, no esperaba tantos. Sabía que eran muchos, pero no que eran tantos muchos. ¿De dónde salieron estos? ¿De dónde salieron estos? Estos hijos míos, ¿de dónde salieron? ¿Quién me dio pariendo a estos hijos? ¿No? ¿Quién me los crió? Entonces el Señor les dice, espérate, que estos son los que yo traje. Y eso dice, yo alzaré mi mano hacia los Goim. Yo alzaré mi mano hacia los Goim y levantaré mi Nes. Ahí aparece el Nes. ¿Se acuerdan que es la misma palabra que aparece ahí cuando le mandó Dios a Moisés a poner a la serpiente o el coso este ardiente, por causa de las serpientes que les picaban y todo lo más, y les puso sobre un asta, ponen ahí, sobre un asta, pero ahí aparece la palabra Nes. Nes. Y es lo mismo que el Señor Yehoshua dijo luego en Juan, que dice, cuando vienen los griegos, ¿se acuerdan ustedes? Ya creo que es en Juan 12 por ahí, que dice, y vinieron unos griegos a preguntarle a él y todo, y él dijo, ahora el Hijo del Hombre será glorificado, por cuanto comenzaron a buscarle los gentiles, los que no tenían nada que ver genéticamente con el pueblo de Dios, digamos así. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esta profecía. El Nes, el estandarte, el madero, podemos decir, del Señor fue levantado, fue exaltado a todas las naciones. Y miren, muestra de eso somos nosotros, que estamos aquí. En virtud de que el Señor alzó su mano sobre Ecuador, nos cogió a nosotros. Y en virtud de que exaltó su Nes sobre este país, sobre esta cantidad de gente que hay acá, nosotros somos muestra de eso. Y nosotros después es como que, imagínense ustedes, ¿no? La Nueva Jerusalén ahí diciendo, ¿y estos? ¿Y estos de dónde? Pero, o sea, son mis hijos, pero ¿de dónde? Entonces Dios le dirá, esto es mi obra, esta es la obra mía, en virtud de mi sacrificio llegó la obra al Ecuador. Así de grande es la cosa. ¿Sí? Entonces miren ustedes, nosotros somos el fruto del Dios de haber enviado su mano a las naciones y de Dios de haber levantado su sacrificio, de haberlo puesto por alto, decido, ¿no es cierto?, a todos los pueblos. Esto aquí está implícito, ¿saben qué, hermanos? Esto está implícito aquí, el evangelismo. Aquí está implícito el evangelismo. Y se acuerdan que en la anterior oportunidad que nos reunimos, del anterior Shabbat, hablábamos de que precisamente todo este discurso, estas 3 o 4 porciones de Deuteronomio, de la Parashá, están muy relacionados con el evangelismo, con aquello que deberíamos procurar compartir a alguna persona nueva o alguna persona que necesita, como se suele decir, más bases. Pues vale, aquí está implícito esto. El hecho de que el Señor mande su mano y levante su Nes, su estandarte, por así decirlo, implica el evangelismo. Implica el evangelismo. Por eso acuérdense que la porción anterior, ¿se acuerdan que comenzaba con Nahamu, Nahamu a mí? Consolad a mi pueblo. Y eso no iba a ser posible sino en virtud de que Dios mismo envíe gente a recoger al pueblo en las naciones. Entonces nosotros ahora hemos estado siendo hechos partícipes de esa obra del Señor, de que a través de nosotros su mano es como que se siguiera extendiendo a donde quiera que nosotros vayamos, y estamos en capacidad, por eso dice después del Señor en Romanos, ¿no? Y el Señor clama a través de nosotros, reconciliados, ¿sí? Entonces miren, eso es preciosísimo, ¿sí? Y miren, dice el 24, hace una pregunta retórica el Señor, ¿no? Dice, ¿será tomado el botín del hombre fuerte? ¿O un cautivo del justo será soltado? Dice el 4, porque así dice el Señor. También, o incluso el cautivo será tomado del hombre valiente o del hombre fuerte, y el botín será arrebatado al tirano, el malo. Y yo, o más bien dicho, pero yo contenderé con los que contienden contigo, y yo salvaré a tus hijos. Dice el 26, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá toda carne. Ahí no dice todo hombre, dice kol basar, toda carne, que yo, Hashem, soy tu Moshiach. Ahí dice, soy tu Salvador, soy tu Moshiach, y tu Goel, tu Redentor, el que te reclama, ¿sí? El Avir de Jacob, dice, el Avir, el poderoso, el fuerte de Jacob. Dice el 51, así dijo el Señor. ¿Dónde está el libro del repudio? Así dice, ¿dónde está el libro del repudio de vuestra madre, con la cual yo la envié?
está hablando del divorcio, ¿no? Dice, ¿o quiénes son mis acreedores a quienes yo te he vendido? ¿Quiénes son mis compradores a quien yo te he vendido? He aquí que por vuestras iniquidades, por vuestros avón, fueron vendidos, y por vuestras rebeliones fue enviada vuestra madre. Porque yo vine y no hallé un ish, no hallé un varón, ni un varón. Y llamé y nadie me respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para pagar el precio? ¿No hay en mí acaso poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, los peces se pudren y por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como un saco, como un cilicio, su cubierto. El Señor Hashem, ¿no es cierto? Hashem, Adonai Hashem, me dio lengua, ¿no es cierto?, de instruidos, de enseñados, para saber hablar palabras de alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Adonai Hashem me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me la raspaban. Y esto está hablando del Mesías. Entonces miren ustedes, toda esta porción está hablando en virtud de quién iba a ser posible que después se recoja tantos hijos después. Entonces la promesa es que Dios iba a tener una ciudad, como dice en Hebreos, una ciudad cuyos muros están delante de él de continuo, la Nueva Jerusalén, y que esta Nueva Jerusalén va a recibir más hijos de los que estaban presupuestados, por así decirlo. Que la expectativa de lo que iba a ser en un principio el pueblo, los conformantes de ese pueblo, iba a sobrepasar todo eso. Pero esto ¿en virtud de qué? En virtud de que el Señor envíe su mano y levante su nes. ¿Y eso cómo? ¿Eso cómo? Eso a causa nada más de que el Señor vino acá en propiciación de nuestros pecados. Y aquí miren ustedes qué es lo que está diciendo. Di mi cuerpo a los heridores. Y aquí es como que si estuviéramos otra vez leyendo o enfrentándonos con el episodio de Felipe con el eunuco. Y Señor, ¿de quién habla? ¿De él o de alguien más? Pues habla de alguien más. Aquí está hablando no Isaías, sino está hablando el siervo del Señor. Miren, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me raspaban la barba, o sea, le aruñaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos, porque Adonai Hashem me ayudará. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como una piedra dura y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Vengan hacia mí. ¿Quién es el adversario de mi debido proceso, de mi causa? Acérquese a mí. Dice el 9, he aquí, dice que Adonai Hashem me ayudará. ¿Quién hay que me condene? ¿Quién hay, no es cierto? He aquí que todos envejecen como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. El 10, ¿quién hay entre ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Quién hay que ande en tinieblas y que carece de una luz tenue? ¿Quién hay que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios? Y estas preguntas del 10, que más bien dicho, en nuestras versiones, en el versículo 10, solo la primera parte es pregunta, pero en realidad en hebreo se ve una estructura gramatical replicativa de pregunta, que se puede hacer la misma pregunta en las tres cosas que dice. Entonces, en español nosotros tenemos una pregunta y como dos afirmaciones, pero en realidad está haciendo tres preguntas, y la respuesta a cada una de ellas es ninguno de ustedes. ¿Quién confía en el Señor? Nadie. Y así. Dice el 11, he aquí que todos ustedes encienden fuego y se rodean de antorcha de teas. Andan a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendieron. De mi mano les vendrá esto. En dolor serán sepultados. Dice el 51:1. Escúchenme los que persiguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren la roca de donde fueron cortados y el hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Miren a Abraham vuestro padre y a Sara que les dio a luz, porque cuando era más que uno, cuando no era más que uno, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es decir, lo injerté y lo hice grande. Lo abundé. Ciertamente consolará Hashem a Sion
consolará todas sus ciudades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto del Señor. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Miren ustedes, esta es la porción que estamos leyendo. Y precisamente esta porción, y más bien dicho, desde la anterior, por cuanto la anterior porción comienza diciendo, Nahamu, Nahamu a mí, esta, desde la anterior, hay que contar 7 porciones y se llaman las famosas Haftarot de la consolación. Son las porciones de las consolaciones. ¿Por qué? Porque siempre van a traer algún consuelo a las naciones, al pueblo, y especialmente es como una comparación, un matiz que se hace entre el pueblo que ahorita está por entrar a la tierra de Israel y un matiz con el pueblo, en cambio, cuando ya se estaba, que se dice, despedazando, porque ya se iban las 10 tribus y todo lo demás. Entonces siempre el Señor termina esto con unas hermosas palabras de consuelo. Y acuérdense que para el entendimiento bíblico, la palabra o el concepto consuelo no tiene que ver con un cesar el llanto, no sé, como un ya sosiégate, ¿no? Soségate, sino más bien con un restáurate, un vuelve al original, vuelve al estado original. Y lo que habíamos visto en su momento era que la consolación tiene que ver en principio con que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, nos haya dado el Ruach HaKodesh, y a la vez también implica la segunda parte de la consolación, que es que el Señor nos redima de este cuerpo de muerte, y como dice Juan, para que cuando Él venga, le veremos tal como Él es, porque seremos tal como Él es. Y a eso apunta toda el tema de la consolación. El sacrificio del Mesías, en función del cual nosotros hemos recibido su mente, su ruaj, la primera consolación, por así decirlo, y la esperanza de la segunda, de que seremos librados de este cuerpo de muerte y de pecado. ¿Sí? Entonces, nada más con eso creo que podemos ir terminando esta Haftará y esta parashá de Ekef. ¿Sí? Entonces, ¿qué les ha parecido a ustedes?